te apellidas Curi. Ajá. ¿Cuál es tu segundo apellido? Semán. Como Semán. semana, O sea, eres pero sin la última. libanesa, vamos a decir 100%, Sí, árabe mezclada 200%. con mexicana. Ajá. Y son dos culturas que yo puedo asegurar, porque yo soy también mexicano-libanés, que están muy enfocadas en buscar un matrimonio tradicional. O sea, nos educan mucho a eso. Sí hay un... No sé si llamarle patriarcado, pero sí hay un rol en el que el hombre es el proveedor, el fuerte, la mujer es la princesa o la reina de la casa, la cuidamos, le tratamos de dar todo, pero también no me armes de pedo mucho esto porque aquí mando yo, ¿no? Sí. Se ha ido moldeando conforme las generaciones, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo empiezas a ser tú? Porque por un lado, tu orientación sexual es gay, ¿no? ¿O Sí, cómo sí, le sí. llamo? Sí, gay. Gay. Está perfecto. Es que me han regañado en estos podcasts Me porque puedo imaginar. unos me dicen que es preferencia, otros me dicen que es orientación. No, me puedo imaginar. Entonces, bueno, vamos, Sí. yo estoy entendiendo como Está la perfecto. comunidad y cada vez siendo un poquito más, estando un poquito más adentro. Muy bien. Bueno, eres gay, te gusta el fútbol. Cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas que rompen todo esto tradicional en tu camino esperado por tu familia, ¿cómo empiezas a enfrentarlo? ¿Cómo empiezas a hacer esta historia de lucha y resistencia hacia ser tú? Porque, ¿qué fue primero? ¿Te gustó el fútbol y ahí te diste cuenta que eras gay? ¿Eras gay y también por eso te gustó el fútbol? No tiene nada que ver. Cuéntame esa historia y cómo lo tomó tu familia. O sea, la correlación sí es rara porque aparentemente el fútbol era un deporte de hombres y sí me gustaba a mí todo lo que le tenía que gustar a los niños. O sea, es una realidad. Mi identidad sexual, si me preguntas, yo por lo menos mi caso soy de las personas que desde que también me acuerdo, a mí ya me gustaban las niñas. O sea, yo sí veía Disney, yo quería ser el príncipe y me gustaba la princesa, no era al revés. Y digo, hasta donde llega nuestra memoria, porque realmente es muy difícil también llegar hasta allá y acordarte, pero lo que sí sé es que desde que me acuerdo, yo ya tenía claro que me gustaban las niñas y me gustaba el fútbol. Ahora... Sin embargo, vienes de una pareja tradicional, de matrimonio normal, no disfuncional, no divorciado. Mis papás, tengo papá y mamá, sí. Ok. Sí. Y bastante también, pues, justo tradicional, ortodoxa la onda. Ok. Es como lo dices, o sea, se esperaba, yo te digo, o sea, como Barbies, ballet, que... casarme como tempranamente, hijos, familia, que, by the way, yo eso me parece muy bien para quien quiera hacer su vida de esa manera. Pero también en ese momento no lo comprendía como tal, porque antes no había la comunicación que hay ahorita, no había el awareness, no había la presencia de una comunidad LGBT, o sea, pues ahí, es como, yo lo sentía, yo medio lo entendía, pero... era una cosa rara. Yo, pues no veías referencias, o sea, justo no había de las cosas que veías cuando eras chiquito, no veías a dos mujeres, ni siquiera veías a una mujer con los gustos que yo tenía, déjate tú más allá de la orientación sexual. No veías a una mujer en Disney que agarrara. Yo uso mucho a Disney de referencia porque sí creo que crecimos con eso es lo que éramos. Y pues en su momento no veías a las princesas ser valientes o agarrar una espada o luchar por su país, chance hasta Mulan o por ahí. Pero pues yo no tenía identificación alguna, como que lo iba haciendo con lo que yo ¿Sentías que no entendía pertenecías a ningún modo de ser o de vivir o cómo era esa? ¿Qué sentías? ¿Estoy loca? O soy la rara? ¿O me da pena sentir lo que estoy sintiendo? Pues más como sí esconderlo porque no había de dónde agarrarse, o sea, no había, creo que eso es lo importante, o sea, la importancia de la representación y de las referencias es poderle dar a la gente un ejemplo de cómo ser y sobre todo cómo no sentirte sola, porque si no lo entiendes y nadie te lo enseña, pues tú lo vas lidiando como puedes y la verdad es que normalmente yo creo que pues te equivocas mucho en el camino porque no tienes de dónde hacerlo bien y sobre todo si no lo puedes hablar. O sea, yo fue hasta los 17... Bueno, hice teatro musical muchos años, que mucha gente no sabe esa etapa de mi vida. Me encanta cantar y el teatro musical me fascina. En teatro, pues obviamente el ambiente era más abierto y obvio esto es mucho más aceptado y abrazado. Ahí fue la primera vez que le platiqué a alguien de mi sexualidad, pero yo sí sentía pánico escénico. O sea, yo dije, o sea, cuando le tengan que decir a mis papás, cuando la gente se empiece a enterar, y el sentimiento sí era de culpa y de pánico. ¿A los 17? A los 17. ¿Y ya habías tenido experiencias con alguien? O sea, besos, abrazos, sexo. Bueno, con mis novios, que aparte era muy fuerte porque yo me forzaba a tener relaciones heterosexuales. Ok. Sí. Y decías, de aquí no soy. No me gustaba nada. Ok. Y entonces, con tipazos todos, digo, o sea, gente súper linda, pero pues yo obviamente pues yo no me ubicaba porque obviamente eso no es lo que yo era. Claro, y entonces entras al teatro y encuentras como una comunidad un poquito más abierta, de gente un poquito más abierta de mente. Y ahí, ¿a quién te atreves a contarle que te diste cuenta que eras gay y saliste del closet con esa persona? Sí, se lo dije, pero te estoy hablando de que es la única persona. Era un amigo de teatro y solamente él sabía. No sabía ni siquiera, o sea, mi hermano, que fue de los primeros en los que les dije después, porque aparte mi hermano también es gay. Y también venía esa carga, o sea, somos 3 hermanos, yo soy la mayor. Luego sigue Rubén, mi hermano,
Y era muy chistoso aparte, y ese capítulo, digo, ya hablaremos del libro más adelante, pero a Rubén le encantaba jugar con Barbies. Vestía mis Barbies. Y él hoy en día es experto en moda, es un crack en moda. Wow. Entonces ahí estábamos súper... O sea, esto sí es real porque es desde chiquititos. Desde chiquititos él tenía su orientación definida, yo también. A él le gustaban mis Barbies y jugar con las Barbies y vestir a las Barbies. Y a mí me gustaba el fútbol y sus espadas y sus pistolas. Entonces en los cumpleaños, a escondidas, nos intercambiábamos los regalos. Porque yo quería sus regalos y él quería los míos. Pero era muy fuerte porque era a escondidas porque sí sentíamos esta presión. O sea, a mi hermano lo molestaban horrible en la escuela de maricón, lo buleaban, o sea, Rubén ¿Porque sí la pasó tenía fatal. expresiones corporales afeminadas? Sí, sí, era bastante afeminado y por sus gustos, y era un niño súper sensible. Ya ves que a los niños les enseñan de no llorar, ser súper fuerte y todo, y Rubén era súper sensible. Rubén la pasó fatal, y vivíamos como que cada quien su realidad al revés. Entonces, en algún momento incluso tomamos la decisión de cambiarnos de cuerpo haciendo un hechizo. ¡Wow! Que pues no funcionó, pero bueno, pues éramos niños, veíamos tele, entonces agarramos nuestra cubeta, la llenamos de cosas, hicimos el hechizo, leímos el hechizo, nos dimos las manos y fue como a las de 3 cambiamos de cuerpo. 1, 2, 3 y fue como, ¿estás en tu cuerpo? Sí, tú, sí, también, sigo en el mío. Y pues no funcionó el hechizo. ¡Wow! Pero bueno, la realidad es que... Me puse chinito porque qué tierno un niño que realmente no se siente cómodo con quien es y quiere cambiar algo para no tener que batallar con una realidad allá afuera o incluso en su casa, porque ahorita me vas a contar cómo toman tus papás esto, y no sentirse aceptado ni por su familia ni por la sociedad. Sí. Y entonces hacen el hechizo, no funciona. No funciona. Pero, o sea, quiero hacer hincapié en eso que dijiste, siento que es súper importante tal cual lo dijiste, o sea, eso nosotros lo estábamos haciendo por miedo a la sociedad, no venía un tema de rechazo nuestro, o sea, yo estaba bien conmigo, mi hermano estaba bien con él, a nosotros nos gustaba quienes éramos cada quien. La decisión parte del miedo de afrontar a una sociedad intolerante, a una sociedad que nos molestaba, a no querer ir a la escuela al siguiente día, a que le dijeran maricón, a que lo bulearan, y yo de mi lado lo mismo. Ajá. Entonces no era un deseo nuestro, fue más como no vamos a poder soportar lo que la sociedad nos pide, y como nos pide no somos, intentemos cambiarnos de cuerpo. Por eso creo que fue tan importante como lo dijiste, porque no nació de nosotros, fue más por miedo. Fue más por miedo. Y ahorita quiero llegar a tus papás para ver cómo lo tomaron y luego cómo llegan a estar en todo este empoderamiento de decir, bueno, este soy yo y acépteme quien me acepte y acompáñenme quien me acompañe, pero hay mucha gente que sí cambia su cuerpo. No con hechizos, con cirugías, con muchas cosas. Y sí lo cambian. ¿Qué pasa cuando ustedes, o cómo llegan a ese punto de aceptación de, bueno, esto es lo que yo prefiero o esta es mi orientación sexualmente hablando, pero me considero una mujer con esta preferencia o tú por dentro te sientes un hombre? ¿O cómo era eso? En mi caso sí, o sea, yo estoy bien conmigo. O sea, a mí me gusta ser mujer, yo en mi caso, porque sé que tenemos toda una variedad de gente y que justo, o sea, pues cada quien se identifica con diferentes situaciones y cosas y corporalidades incluso. No sé si hasta hay un tema de las almas que traemos, no sé cómo funcione. Pero sí, Rubén y yo en nuestro caso, los dos estábamos felices y contentos con el sexo que éramos, con el género que nos tocó ser. Solamente que pelear contra la sociedad y desde tan chiquitos sí era muy pesado y muy difícil. O sea, era muy cansado que todo lo que queríamos ser estaba bloqueado, estaba juzgado, estaba castigado de alguna manera por la sociedad. Y sí venía obviamente desde un tema familiar hasta un tema social. O sea, sí era desde los núcleos principales hasta los, o sea, empezaba en el núcleo más cercano y se iba expandiendo hacia los demás. ¿Cómo es la salida del closet con tus papás de ambos? ¿Cómo lo toman? Y también, ¿qué onda con tu tercer hermano, que me imagino que es heterosexual? Sí, él sí es heterosexual y es el más chiquito. Con mis papás, yo justo me fui a estudiar Bellas Artes a Florencia y un poco me fui huyendo. O sea, esa es la realidad. Fui como a descubrir qué onda conmigo. No que no lo supiera, pero como a entender lo que iba a implicar mi orientación sexual en el resto de mi vida. O sea, justo a decir como, bueno, a partir de aquí ya no me puedo esconder. Eventualmente les tendré que platicar a mis papás. La gente se va a empezar a enterar. Mis abuelitas. A los 18. Ok, chiquita. Que realmente estás chiquita. Sí. No sabes ni qué vas a estudiar, ¿no? Te ponen este plan de la carrera que desde ahí estás confundido. Digo, bueno, o sea, en mi caso, siento que estás muy chico para tomar estas decisiones de vida eterna como te lo plantean. Y ahora defínete, ¿no? O sea, a los 18, cuando todavía te falta un caminote por recorrer, y asume la responsabilidad de lo que definirte va a conllevar en el camino. Ajá. Estando en Florencia también, pues te digo, o sea, como que sin tomar terapia, sin apoyo, porque aparte en un momento mi familia era de esto de no necesitamos terapia, todos podemos con muchos problemas.
te sientes muy sola, o sea, vas tomando las decisiones conforme las sientes, pero tampoco estás bien tú. Entonces, tú sabes, creo que justo leí aparte varias de las cosas que publicas, ¿no? O sea, si tú no estás construido y no estás bien contigo, todas las decisiones que tomas a partir de eso son reacción a cómo estás tú. Tal cual. Y obviamente yo no estaba bien. Entonces, pues yo tomaba las decisiones conforme iba. Y allá salí a un antro gay y busqué como una niña que ni me gustó ni nada, como nada más para tener la experiencia de darle un beso y saber qué sentía y como reafirmar lo que no era necesario reafirmar. Obviamente fue una pésima experiencia. Me levanté a vomitar en la noche porque me entró un ataque de ansiedad fuertísimo de haber hecho algo que me forcé a hacer, que no quería, que no sentí, como con esta necesidad de definirme, y que no va por ahí. O sea, no se trata de eso. Pero pues estás dando patadas de ahogado en un mundo que en ese momento no me daba las herramientas a mí para entenderme y poder salir adelante. Entonces, así es como yo iba caminando. O sea, ¿en qué momento ya eres totalmente consciente? Porque ahí, con este beso con esta niña en Florencia, pues sí, me gustan las mujeres, pero entonces beso a una mujer y me vomito, que a lo mejor fue por una reacción al tema de estoy yendo en contra de todo lo que es mi familia, mi sociedad, mi educación, mi cultura y demás. Ese vómito fue eso, no creo que el beso, pero sin embargo claro, pudiste haber pensado literal. como, no me encantó. Sí. Entonces te confundiste doble. ¿Cuándo dices, no, sí, ya soy? Es un poco como regresando al tema de cuando nos quisimos cambiar de cuerpo. El problema es que cuando tus decisiones de quién eres tú parten del miedo, es muy fácil desviarte y confundirte. O sea, creo que justo todo este camino de ser nosotros mismos está lleno de tu corazón. Desde que naces, ahí está la información que necesitas para ser tú. Pero al segundo uno de eso, viene la opinión de tus papás, de ahí viene la opinión de tus tíos, de tus abuelitas, de la gente, de tus amigos de la escuela, de lo que te enseñan en la misma escuela. Y siento que todo eso sí puede influir lo suficiente para desviarte de quién eres tú y confundirte. Todas estas presiones sociales, y que lo hemos visto, eventualmente sí pueden pesar lo suficiente y ser así de grandes como para desviarte de quién eres tú. Y a mí me pasó no una, me pasó muchísimas veces. En algún momento terminé una terapia de conversión sin saber que era una terapia de conversión. Y llegué a mi casa a decirle a mis papás que yo era heterosexual, porque me dejé llevar en un momento fatal donde a mí me empezaron ataques de ansiedad a los 18 años justo, que tenían que ver 200% con mi aceptación. 100%. O sea, estaba yo haciendo la obra de teatro Wicked, que es la de la bruja del mago de Oz, la verde, y es como esta explicación de por qué se vuelve malvada, que nunca fue malvada, pero es porque la sociedad la tachaba de algo que no era. Y ahí me tocó hacer ese personaje, que había sido mi sueño por muchísimos años. Y está cañón porque yo, interpretando al personaje, me convertí en el personaje. O sea, dejó de ser del personaje la obra y se trató de mí. Entonces, terminando la primera parte de la obra, que acaba con la bruja volando, que se libera de todo esto, como que ahí me cayó o sea, yo liberándome y toda la gente viéndome, y como que en eso dije, o sea, cuando todos sepan que soy gay, porque estaba en esa obra, toda mi familia, era la última función, entonces me fueron a ver todos mis papás, todos mis primos, mis amigos, estaba lleno de toda mi gente. Y sentí ese miedo de estar expuesta ante toda la gente que amaba, a que supieran esta verdad mía de mi orientación sexual. Empecé a sentir o sea, como que se me durmió el cuerpo, me entraron unas náuseas terribles, me empecé a marear y me fui a vomitar al baño. O sea, en cuanto me bajaron, corrí a vomitar. Estuve vomitando en el baño 40 minutos, pensando que estaba intoxicada de algo, que algo me había caído mal en el estómago, porque nunca me había dado un ataque de ansiedad. Y ya, total, pude eventualmente salir a hacer la obra. Al siguiente día, en la otra función, me volvió a dar. Entonces, estuvo grueso porque ya muchos años después en terapia, fue entender que estas reacciones de mi cuerpo eran al pánico que yo sentía de aceptar quién era yo y lo que eso iba a conllevar. Que pasa mucho, y yo lo sigo viendo incluso en gente arriba de los 30 que no sale del closet y vive una vida doble que les debe de representar mucha ansiedad y mucha tristeza y muchas cosas.